Bueno, voy a partir de nuevo. Este es el curso optativo de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad de Chile. Estamos en el curso optativo de Educación Popular y Comunitaria. Es un curso que tiene como objetivo introducir a los estudiantes de educación para la infancia en este tema del debate sobre lo comunitario, ¿no? Que hoy día quizás nos toca aún mucho más fuerte en este contexto de pandemia, ¿no? Así que bueno, con los estudiantes del curso decidimos hacer un espacio de diálogo, de reflexión y poder dialogar con algunas experiencias que nos pudieran de alguna manera introducir en este debate. Así que le agradezco a Valentina, Hilda y eventualmente a José cuando se sume su tiempo por haber participado acá. Bueno, aquí estoy con Paulina Acuña, que está ahí, que ella es la ayudante del curso, y bueno, ella va a moderar aquí el espacio. Así que la dejo con ella y muchas gracias de nuevo por participar. Muchas gracias también, Juan. Bueno, como les decía, Juan, esto tenía que ver con un cierre que le hemos querido dar a este espacio que hemos construido durante este primer semestre. Yo creo que para nadie ha sido sencillo adaptar todas las metodologías de trabajo a la virtualidad y sobre todo la educación comunitaria que necesita también este territorio, este encuentro. Y de todas formas quisimos intencionar este espacio de encuentro, de diálogo con ustedes. Nos interesan mucho también sus experiencias, sus voces, y poder hacer este nexo que hemos visto durante el desarrollo del curso entre lo teórico y lo práctico. Y la idea de este espacio va a ser conversar en primera instancia que cada uno, por una parte aquí voy a también a presentarles a los invitados, pero la idea es que puedan presentar brevemente su experiencia como educadores comunitarios, populares, 10 minutos y luego se van a hacer preguntas, algunas preguntas que hemos logrado recopilar durante las sesiones pasadas en el desarrollo del curso con las estudiantes, con las chiquillas, y cuando llegue ese momento yo se las voy a leer y las vamos a poder dialogar. Nos interesaría mucho poder discutir en torno a aquello. Entonces, bueno, tenemos a Hilda Armazábal, educadora, es parte de la red de centros de educación comunitaria. Yo creo que después cada una se va a presentar mejor, así que voy a ser ahí puntual. También está con nosotros Valentina Leighton, ella es educadora del centro educativo Mi Pequeño, fue educadora del centro educativo Mi Pequeño Mundo Organizado, o es, ahí, y que también entiendo está trabajando en el sur, y José Reyes, que es educador del colectivo Resistencia Infantil, que se encuentra activando en Pudahuel. Eso. ¿Hay alguna que quiera partir inicialmente? ¿O ahí está Capenane? Hilda, ¿quieres partir tú? Te veo ahí bien entusiasmada, ¿no? ¿Sí? Ah, tiene el micrófono. Ah, Sí, claro, no te preocupes. Mira, bueno, me presento, me llamo Hilda Ormazábal Gallardo y soy educadora de párvulos de profesión, educadora comunitaria de corazón, siempre lo digo, y de práctica. Em, en este minuto tengo un rol en una institución, soy directora socioeducativa de la Corporación Sagrada Familia y directora del Jardín Belén, ¿ya? Y como jardín y como institución somos parte de la red de centros comunitarios a la cual vengo a representar hoy día este espacio. Y la red se inicia en el 96, en 1996 se inicia, y desde ese inicio el Jardín Belén es parte de esta red. Esta red es una red que agrupa a alrededor de 15 centros educativos comunitarios, ¿ya? Em, y que tienen una historia. La mayoría de estos centros son centros que han sido expresiones de pobladoras en época de dictadura militar, ¿ya? Por lo tanto, los centros educativos, la mayoría, tienen más de 40 años de existencia, ¿ya?
y se inician, como te decía anteriormente, por expresiones de mujeres preferentemente organizadas en la época de la dictadura militar, eh, como una manera también de responder a las necesidades económicas de la época y también a las necesidades educativas de sus hijos e hijas, porque en aquella época la educación inicial no era como hoy día, ya había menos acceso a esta educación, por lo tanto las mujeres se organizan y crean este espacio para los niños y las niñas, y en primera instancia son comedores populares. Ya, en esa época todo se le llamaba popular, las Pascuas populares, la biblioteca popular, onces populares, ya. Entonces estos eran comedores que funcionaban especialmente entregando la alimentación a los niños y a las niñas y a las familias. Y después se fue dando también la necesidad de responder a las necesidades también educativas de los niños y las niñas, porque empiezan a llegar a estas organizaciones estudiantes en práctica. Entonces los estudiantes, las estudiantes de la carrera de educación parvularia también de esta universidad, van haciendo los aportes pedagógicos a las experiencias. Y es así que se van creando estos centros educativos en distintos espacios del Gran Santiago, especialmente en el sector sur. Y con la llegada del golpe militar, en el caso del Jardín Belén, donde yo trabajo, son erradicados de los espacios donde estaban, ¿ya? El Jardín Belén funcionaba como comedor Belén en donde hoy día está el Alto Las Condes, ¿ya? Entonces ahí había un campamento y ahí funcionaba el jardín como centro comunitario, comedor abierto, comedor popular. Y cuando radican los militares en el 76, erradican a las familias, las van dejando en espacios en todo el cordón de Américo Vespucio. Entonces, un grupo se queda en Peñalolén, otro grupo en la Florida, otro grupo en la comuna de San Ramón. Y curiosamente, las mujeres siguen organizadas y levantan nuevamente los jardines. Y bueno, y los jardines van avanzando a medida que va pasando la historia y se van también profesionalizando, como te decía anteriormente, con los aportes que van haciendo también los estudiantes, voluntarios y todas las personas que van también aportando en este proceso. Bueno, estos jardines funcionan autofinanciados, por supuesto. Las mujeres se organizaban, un grupo se encargaba de la recreación de los niños y de las niñas, otro grupo se encargaba de la alimentación y otro grupo eran las que gestionaban, ¿no? Las que iban a las ferias libres a pedir realmente verduras, llevaban cartas a los almacenes y, y así funcionaban el comedor, ¿ya? O también las ollas comunes que se han puesto tan de moda ahora con esto del COVID y también desde el estallido social. Bueno, así que los jardines, ¿cierto? Se mantienen y se mantienen porque también en aquella época estaba también el aporte de la solidaridad internacional, especialmente de Europa, Alemania, Suecia, Francia, países que aportaban, ¿cierto?, a estos procesos. Y con la llegada de la democracia a Chile, bueno, como Chile empieza a ser un país más desarrollado, ¿cierto?, en proceso de desarrollo, estos financiamientos se van desapareciendo en Chile. Por lo tanto, se hace cada vez más difícil que los jardines se mantengan. Y es así que se van convirtiendo en organizaciones más formales, ¿no? Como el caso de todos los jardines se convierten en corporación.
El caso del Jardín Belén, por ejemplo, es Corporación Sagrada Familia. Y el caso del, por ejemplo, el Jardín de la Victoria también es Corporación Nuestra Señora de la Victoria, y así se van conformando como organizaciones formales para acceder, ¿cierto?, a aportes del Estado. Pero mantienen de todas maneras su raíz y su raíz comunitaria. Y en el 96 empieza, ¿cierto?, todo esto de entrar a una formalidad que nosotras no conocíamos, ¿ya? No somos las mismas personas que empezaron, por supuesto, en dictadura, sino que van cambiando las personas que van liderando estas experiencias, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahí empezamos a ver cómo se respondía al Estado, ¿ya? Porque antes habíamos estado lidiando con el Estado, y hoy día en este proceso teníamos que ver cómo podíamos dialogar con el Estado en esto de mantener y que realmente el garante ejerciera su rol, ¿cierto?, y financiara estos espacios que eran de los niños y de las niñas. Entonces, empezamos tan básicamente que era llamarse por teléfono. Oye, mira, ¿cómo lo estás haciendo tú? Mira, pucha, mira, yo estoy llenando, no sé, estoy llenando la ficha de esta manera. Ah, mira, pero yo lo hice de esta otra manera. Mira, ¿sabes qué? Es posible también desarrollar esta acción para lograr que nos envíen materiales, porque solamente al comienzo nos enviaban solamente un aporte, o primero eran, por ejemplo, no sé, las raciones de comida, ¿ya? Entonces, empezamos a conversar, y en el 96 decidimos reunirnos y conformar la red de centros de educación comunitaria. Y desde ahí a la fecha nosotros nos hemos mantenido, somos jardines que, como te decía, que tienen una historia. En un comienzo teníamos jardines de la región del Biobío, habían 3 jardines de la región del Biobío y 3 jardines de Valparaíso, ¿ya? Y esas experiencias fueron desapareciendo porque como no consiguieron financiamiento, no pudieron mantenerse en pie. Y hoy día solamente somos jardines de la región metropolitana de Santiago. Los jardines están ubicados en Cerro Navia, ahí está el Jardín Tricahue, ¿ya? En Renca, el Jardín Cairós, en San Joaquín, el Jardín Arelí de la Legua, en Pedro Aguirre Cerda hay 2 jardines, está el Jardín Nuestra Señora de la Victoria y el Jardín El Despertar. En la comuna de La Granja está el Jardín Puligüén, en la población San Gregorio. En La Pintana está el Jardín Millaray, ahí en el Castillo. Y en Peñalolén es donde hay más jardines. Ahí está el Hueñitray, el Ichuac, la Sala Cuna Salesiano, Sala Cuna La Faena, la Sala Cuna Tripayantu, la Sala Cuna Azteca, el Jardín Nuevo Mundo y el Jardín Belén, ¿ya? Esos son los jardines que componen la red, y nosotros dialogamos entre nosotras, conspiramos. Cada jardín tiene su currículum propio. Hay jardines que funcionan, por ejemplo, con el método Montessori, las salas cunas con distintas propuestas también, Pickler. En el caso del Jardín Belén funcionamos nosotros con un proyecto de educación en derechos humanos, y así cada jardín tiene su currículum propio y dialogamos nosotros, y tenemos 3 acciones que son fundamentales y que las hemos ido construyendo. ¿Ya? En una de las acciones es nuestro encuentro temático que se hace al inicio del año, en donde se desarrolla en una acción tipo asamblea,
se tiran las líneas para el año, y se arman también comisiones de trabajo integradas por distintas personas de los participantes de los centros comunitarios. Son dos comisiones que se desarrollan. Una es la comisión que va a organizar el encuentro de educadoras y otra comisión que va a desarrollar el encuentro de niños y niñas y la coordinación. Entonces son 3 espacios que funcionan. Y eso se desarrolla en la primera acción, que es el encuentro programático temático del año. Ya eso se desarrolla por ahí a fines de marzo, inicios de abril. Después está la otra acción que se desarrolla, es el encuentro de educadoras, ¿ya? Y el encuentro de educadoras tiene una connotación importante, y básicamente es compartir saberes, ¿ya? Ahí cada centro pone al servicio de los otros centros lo que está haciendo, alguna experiencia que sea relevante o una experiencia que quiera compartir. Entonces, si tiene una experiencia relacionada con cuidado de equipo, la pone al servicio y la lleva a la práctica con todas las educadoras que se congregan. Después está también el encuentro de niños y niñas, que esa es una gran actividad donde se congregan alrededor de 800 o 1000 niños en un espacio, en un espacio abierto, ¿cierto?, de uso público, en un parque, y ahí cada centro también ofrece una experiencia a los niños y las niñas donde los niños ejercen sus derechos, ¿cierto?, al arte, de acceso al arte, su derecho a la cultura a través de cuentos, de la música, de la expresión corporal. Se ofrecen también experiencias, por ejemplo, de masajes para las guaguas, porque aquí van todos los centros, las salas cunas, nosotros decimos que se junta todo el guacherío, ¿ya? Entonces son experiencias muy, muy, muy interesantes que se han instalado como prácticas de la red SEC. Y otra de las acciones que desarrollamos también son los diálogos que hacemos con el Estado, a través de declaraciones, a través también de algunas acciones, conversaciones que tenemos con algunas instituciones, como por ejemplo Junji, o Integra, o el Mineduc, ¿cierto? Ahí vamos dialogando, a veces somos la piedra del zapato en algunas oportunidades, y otras veces llegamos a algunos acuerdos de compartir algunas acciones. Y las instancias también con las universidades, con la academia. Ya también es histórico también con la Universidad de Chile, hemos compartido muchas instancias de diálogo, de construir algunas acciones, inclusive se llegó en una oportunidad, se desarrolló el encuentro de niños y niñas justamente en la universidad, en el patio, ahí no me acuerdo cómo se llama el espacio, fuera en el pedagógico. Ahí se hizo el encuentro de niños y niñas. En esa oportunidad se juntaron 800 niños ahí en la universidad y llegamos a acuerdo con los estudiantes que por lo menos ese día, por favor, no se tomaran la calle, ni que por favor nada de carabineros, y nos aseguraron que ese día iba a ser un día para los niños y las niñas. Esas son las experiencias, como las 3 actividades, yo diría, centrales para nosotros como red, y también los diálogos que hacemos en algunas instancias, por ejemplo, las mesas temáticas, hemos tenido conversaciones y diálogos con María Victoria Peralta, con algunas personalidades también que nos han ido aportando, y todo eso lo vamos gestionando de acuerdo a las redes que tenemos como personales, o a las redes también institucionales de cada centro que compone la red. No sé qué más contarles. Va a estar súper bien de tiempo, Isla. Ya, Genial. ya. Justo estaba metida ahí anotando tus palabras, qué interesante todo. Y vi el termómetro, o sea, Sí. el cronómetro. Y para ir Luego de que cerrando, todos conversemos,
ahí Eso, van a mira, volver a surgir preguntas. sí quisiera cerrar que también hay otras instancias de redes de participación y de trabajo comunitario, que es la red de ONGs de infancia y juventud, que también somos parte ahí, y estamos desde el 2008 trabajando por la ley de garantía de derechos para los niños y las niñas que viven en Chile, ¿ya? Ahí tenemos un rol súper importante de incidencia y también somos parte del bloque por la infancia, haciendo la incidencia hasta lograr que en Chile exista una ley, ¿cierto?, que garantice los derechos para todos los niños y las niñas. Bueno, después si hay preguntas y todo eso, no habría mayor dificultad. Les agradezco haber escuchado y espero haya sido para ustedes interesante y novedoso lo que acabo de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hilda. Sí, de seguro, para mí también es muy nutritivo toda esta historización de todo lo que ocurrió en tiempos de dictadura con la organización y la educación comunitaria popular. Ahora vendría Valentina Leighton, si quiere presentar la experiencia y tiene 10 minutitos, yo le voy a estar avisando. Ya, súper. Hola, saludo a todos, a todas las presentes. Mi nombre es Valentina Leighton, educadora de párvulos también, del PEDA. Y mi experiencia que quiero compartir es como educadora en el Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo Organizado. ¿Ya? Les cuento un poco mi Pequeño Mundo Organizado, un jardín infantil que se creó en la comuna de La Pintana, en la población San Ricardo, el año 2011. Este jardín nace de la necesidad de unas pobladoras que estaban constituidos como comité de allegados, ya el movimiento de pobladores sin techo, quienes querían tener su comunidad y dentro de esta comunidad tener un espacio donde tener a sus hijos, sus hijas, mientras ellas, las madres, las mujeres salían a trabajar, ya tener un espacio donde pudieran trabajar ellas mismas cuidando a los propios niños de la comunidad. En esta búsqueda de un espacio se llega a un terreno baldío que había en el sector que estaba destinado a la junta de vecinos y se pide como comodato una parte de todo este espacio que estaba, como les digo, estaba sin ocupar, ¿ya? Así que se les da y los voluntarios, las personas del comité de allegados comienzan a preparar este espacio, tuvieron que, desmalezar, hacer todo desde cero para lograr ocuparlo. Y para construir un jardín infantil se postuló a un proyecto CECI de Junji, ya uno de los programas de educación parvulario, Centros Educativos Culturales de Infancia. Este programa daba recursos a distintas organizaciones o comunidades que necesitaran para construir o arreglar algún espacio físico para construir un jardín infantil, ya como característica comunitaria. Entonces se les dio, lo que daba en ese momento este programa era 1,5 millones de pesos. En este caso había que empezar desde cero. Obviamente con 1,5 millones de pesos no alcanzaba a construirse un jardín, por lo que una de las personas tuvo que pedir un préstamo particular para terminar la construcción. Ya dentro de este proceso, como les digo, no solamente participaba el comité de allegados, sino que participaban también muchos voluntarios que hacían talleres con los niños y niñas y adolescentes de la comunidad. Luego este comité tuvo algunos desencuentros, por lo que se disolvió, mientras ya se estaba armando este jardín infantil en la población San Ricardo. Por lo tanto, al disolverse el comité, el proyecto sigue, hemos encargado de los voluntarios que estaban participando, y ahora con la invitación a los vecinos del sector, ya que estaban ahí también viendo, algunos apoyando la construcción. Obviamente la construcción estuvo a cargo de los vecinos, de las personas que tenían conocimientos en ese momento, se construyó a pulso, hasta que se crea este jardín. Ya, como les digo, este jardín comenzó a funcionar de lunes a viernes con niños y niñas en un nivel heterogéneo de 2 a 5 años. El jardín contaba con una sala, un espacio trasero como una sala para otras actividades pequeñitas, una cocina para la manipuladora de alimentos
y una bodega también para guardar alimentos. ¿Ya? Y en ese momento, cuando comenzó, tenían un patio que unos años después, ahí mismo se armó la junta de vecinos. Yo me integré el año 2013 por unas amigas, llegué a este espacio y conozco este nuevo mundo. Yo todavía estaba estudiando en ese momento, así que conozco este nuevo mundo de un jardín infantil que trabaja desde una perspectiva que uno no conoce todavía cuando está comenzando a estudiar. Ya uno en su imaginario tiene solamente los jardines tradicionales, por lo menos en mi experiencia, que no conocía otros tipos de jardines. Era un jardín que estaba activamente trabajando todos los fines de semana con talleres a niños, como les digo, de 6 años en adelante hasta los 15 años, donde participaba mucha gente, muchos voluntarios, y en el jardín infantil hasta 15 niños. ¿Ya? Un jardín puertas abiertas, con enfoque comunitario. Después de participar durante un año como apoyo, el CESI, les cuento un poco, no sé si ustedes lo conocen, trabaja con 2 personas contratadas por Junji. Una es una técnico en párvulo y la otra un agente comunitario que idealmente tiene que ser una persona de la comunidad. ¿Ya? El único requisito es que esta persona tiene que tener cuarto medio. Y la otra, la técnico en párvulo, que va a ser la encargada del jardín infantil, tiene que tener su título de técnico. Y estas 2 personas se hacen cargo pedagógicamente de este espacio, que dependiendo de los metros cuadrados que tengan, pueden ser atender entre 15 a 32 niños. El horario es de media jornada, ya con niños, y la tarde es para trabajo administrativo. Se contrata también a una empresa para contratar a la manipuladora de alimentos, se entrega alimentación, desayuno y almuerzo a los niños, y se entregan recursos. El enfoque pedagógico del CESI idealmente es en base a la pedagogía Reggio Emilia, ya en lo teórico, porque en lo práctico depende también de las personas que se hacen cargo del jardín, porque capacitación Reggio Emilia, capacitaciones pedagógicas no se realizaban, no sé si ahora, pero en ese momento no había ningún tipo de capacitación. A uno, claro, cuando la contrataban, le daban los lineamientos de cómo se debía trabajar y le entregaban a uno su espacio y vamos haciendo lo que se pueda, ¿ya? Respecto a los recursos, también fue un desafío cuando comenzó el jardín, los recursos como mesas, porque no había obviamente nada, mesas, sillas, lo indispensable para comenzar a trabajar con niños, llegaron en abril, mayo, cuando las clases comenzaban en marzo. Entonces los niños no tenían nada para trabajar, el personal tampoco. Bueno, era todo un desafío en el jardín infantil respecto a lo pedagógico. Yo estuve recordando un poco, bueno, yo dejé de trabajar ahí, me salí el año 2016, si no me equivoco. Dejé de participar en ese espacio por temas personales, pero recordando un poco todos los desafíos que habían en ese momento, era más que nada, bueno, obviamente ahí se estaba trabajando como jardín comunitario, ¿cierto? El financiamiento era más que nada lo que se buscaba a través de la Junji, ya que nos financiaran el tema de la comida para los niños, los recursos pedagógicos, pero el currículum y todo lo que se quería trabajar pedagógico se trabajaba con la comunidad y con los voluntarios. ¿Ya? Entonces, los objetivos que teníamos nosotros no siempre concordaban con lo que la Junji exige, ¿ya? Porque como una institución, obviamente siempre exige un papeleo, los temas administrativos, que son siempre los esenciales. Cuando ellos nos iban a evaluar, siempre pedían todo el tema administrativo y pedagógico, ¿cierto? En papel. Pero las necesidades reales de esa comunidad y nuestros objetivos no siempre correspondían a eso, y por lo tanto las evaluaciones no siempre eran buenas, ¿ya? Entonces siempre estábamos también como en el ojo del huracán por no responder a las necesidades o a los requerimientos de Junji en ese momento. Hubieron muchos desafíos, como les digo, por los recursos, ya que claro, van entregando recursos casi una vez al año, que uno tiene que hacerlos durar. Este jardín también era autogestionado, como se hacían talleres,
y se hacían distintas actividades para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles de la comunidad, ¿ya? Los fines de semana también se hacían platos únicos, el jardín trabajaba a través de asambleas para tomar decisiones, se hizo recuperación de estudios para apoyar a los adultos que estaban estudiando, sacando su cuarto medio. Habían también voluntarios que los apoyaban para las pruebas, para los exámenes libres. Se trabajó con talleres también para las mamás, para las apoderadas. Era un espacio que estaba en constante movimiento. Los otros desafíos también que nosotros vivimos en ese momento fue el tema, por ejemplo, de cómo la gente ve estos espacios comunitarios. Ya, en general lo que nos pasó fue que las personas estaban acostumbradas a tener una jerarquía, a relacionarse a través de jerarquías, que era lo que nosotros no queríamos imponer, queríamos empezar a relacionarnos de una manera mucho más horizontal, que se formó como desafío al tomar decisiones, ¿cierto? Que de repente las pobladoras también querían que la gente participara más, que fuera, eran mucho más exigentes con el tema de los tiempos, de repente ahí algunas personas no participaban tanto, entonces se consideraba que no tenían tanto derecho a opinión, una construcción constante con la comunidad. ¿Qué más? Este espacio, ¿qué más les puedo contar? Bueno, Vale, por durante... ahora está súper. ¿Sí? También va bien con el tiempo, sí. Estoy Ah, aquí ya. ahora más atenta que recién y ya van 11 minutitos. Así que Ah, muchas ya. gracias. Entonces, después No, sí. todo bien. Ya. Luego con las preguntas ahí podemos ahondar también en otros aspectos y ahora pasaríamos a la presentación de su experiencia como educador comunitario del compa José Reyes, que creo que está de otra cuenta de... Sofía, ¿me escuchó? Sí, Ya. Hola a todas y a todos. no Juan. Bacán, muchas gracias la invitación. Bacán saber de las experiencias de quienes expusieron anteriormente. Bueno, yo les comento, yo me llamo José, participo del colectivo Resistencia Infantil, que es una organización que nació con fines educativos y que fue mutando demasiado durante el tiempo. Bueno, al principio lo que fue el colectivo Resistencia Infantil fue un taller de rap, juego y filosofía con niños y niñas en Pudahuel Sur, en una población que se llama, bueno, que le dicen el Beta en realidad. Y partimos haciendo esta experiencia solamente con el atrevimiento en realidad, muy también desde la autogestión y la autonomía. Partimos solamente con el ánimo de querer compartir una experiencia educativa con niños y con niñas, relacionarlo con el tema de la filosofía, y nos colgamos a partir de una experiencia que habían tenido otros compas anteriormente a nosotros, que era hacer un tema de rap para el Carnaval Popular de Pudahuel Sur. A partir de eso nosotros dijimos, ya aquí tenemos el enganche, entonces tenemos que puro llegar y conversar. En ese momento nosotros no sabíamos nada de temáticas ligadas a educación popular, a educación o a infancia, teníamos como ciertos estudios como de autoformación nomás por interés propio, pero no cachábamos nada, entonces llegamos y ahí fuimos y hemos ido así tanteando un poco el terreno a lo largo de todos estos años. Con los ánimos finalmente de que el rap, los juegos y la filosofía sean como herramientas útiles para una educación emancipadora, pero no emancipadora a partir de nuestro deseo como educadores, sino que emancipadora en el sentido de que es una educación que busca proponer herramientas útiles para el autodescubrimiento, y que estas herramientas útiles para el autodescubrimiento no solamente tienen que ver con que nosotros vamos ahí y entregamos las herramientas, sino que vamos ahí y también nosotros nos autodescubrimos, porque al fin y al cabo dentro de esta informalidad, dentro de este lugar no institucional, los procesos educativos ocurren dentro de otro ámbito, dentro de otras líneas. Aquí hay otras fuerzas que intervienen que no están supeditadas a lo institucional.
pero no por eso existe como el paraíso que la gente se imagina, como de la educación popular, como el lugar bonito, el lugar donde están todos los niños y las niñas felices. Tampoco están así, sino que también son fuerzas que a veces te toman y te toman muy fuerte y que tienen que ver con las lógicas del capital también, que si bien nosotros no estamos en una institución, tampoco podemos estar fuera del capitalismo, entonces también siguen funcionando ciertos dispositivos que están ahí demarcando nuestra educación, pero que claramente está demarcada fuera de la escuela, entonces está con otras herramientas que pueden ser útiles y desde eso también nosotros comprendemos como nuestra educación como un movimiento educativo que está continuamente autointerpelándose y que está en continuo movimiento y que deja que ese continuo movimiento vaya ocurriendo. Para nosotros nos ha costado mucho, por ejemplo, sistematizar lo que ha sido nuestra experiencia por lo mismo, porque surgió solamente de un atrevimiento y como que ha sido solamente movimiento, movimiento y movimiento educativo. Al principio nosotros nos decíamos, hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciéndolo ahí nomás y al final esta cuestión como que funciona casi al lote, decíamos al principio, cabrón, esta bola ya es mucha anarquía, tenemos que parar la mano y ir cachando de a poco bien qué hacíamos, po. Entonces, a partir de esos cuestionamientos, nosotros también nos dimos cuenta de que no sabíamos nombrar lo que pasaba, pero al fin y al cabo que las cosas no pasen como nosotros lo esperamos, no significaba que nada pasara, o sea, había algo que estaba ocurriendo. Y ese algo que estaba ocurriendo era un encuentro sincero con otras experiencias. Y también esas experiencias también a nosotros nos fueron llevando a otra experiencia, a conocer otras experiencias educativas con distintos compañeros, distintas compañeras que también nos ofrecían a nosotros ciertos conceptos que antes nosotros no comprendíamos. Por ejemplo, una vez nos pasó que fuimos a un conversatorio de unos cabros de Argentina, donde hablaban mucho del acontecimiento en la educación y nosotros decíamos, oye, eso es lo que a nosotros nos pasa, ¿cachai? Y nosotros no sabíamos nombrarlo. Por eso también es súper importante el tema dentro de nuestra propuesta educativa como en el sentido de autoformación, de autoformarse, porque en la universidad no te enseñan tanto de esto, pues como que en realidad en la universidad pueden pasarte textos y todo lo crítico que queráis, pero cuando atravesáis la experiencia de una educación fuera de la escuela, de un contexto informal, es otro el cuento, pues es otra experiencia que exige estar atento porque hay una entrega profunda que también te pone en riesgo a ti, pues, al no estar como bajo el alero de ninguna institución. Entonces, estos conceptos, por ejemplo, útiles para nosotros, puede ser, por ejemplo, lo caótico como múltiples formas para poder aprender, para llegar al aprendizaje de distintas entradas, y no un aprendizaje que tenga que ver con un programa, sino con un aprendizaje que tenga que ver con el autodescubrimiento, como dijimos anteriormente, como acercar una filosofía que no tenga que ver con autores, sino que tenga que ver con tu propia vida, como movilizar el pensamiento, desplazar el pensamiento, aprovechar los acontecimientos, el juego, el cotidiano, como con una perspectiva que busca hacer actos de presencia desde sí y para sí, a través del reconocimiento mutuo, pero no un reconocimiento que busca la igualdad, sino que un reconocimiento que se potencia desde la diferencia y que se potencia también de lo que se niega en la escuela, como pudiese ser el desorden, el movimiento o la violencia, que en el barrio la violencia, el desorden y el movimiento no son temas tabú, son temas que todos tienen que manejar porque si no, no te podéis sostener ahí. Eso como a modo de resumen. Bacán, José. Oye, muchas gracias también por aceptar esta invitación. Me gustaría ahora contarles las preguntitas que con las chiquillas del electivo pudimos recopilar y que nos gustaría que ustedes cada una la pudiese abordar. En primer lugar, en este contexto de pandemia, ¿cómo se enfrenta desde la educación popular y comunitaria este contexto de pandemia? Eso, y ahí también la vamos a anexar con otra que dice, ¿qué desafíos tiene la educación popular en este momento? En este momento que, bueno, hay distintas comunas que están saliendo del confinamiento, pero también hay muchas cosas sucediendo. Nos gustaría saber cómo ustedes lo están afrontando y cómo fue también vivir esta nueva situación en torno a la crisis social sanitaria que estamos atravesando. Eso. Esa sería la primera pregunta y también
el cómo trabajan el adultocentrismo en sus prácticas como educadoras, educadores. Eso. Hilda, no sé si seguimos con el mismo orden, sería súper bueno, a no ser que alguien quiera partir. No, mira, yo tengo un poco tiempo, le decía a Juan por el WhatsApp. Eh, a ver, la primera pregunta es cómo hemos reaccionado frente a esta pandemia, ¿cierto? Y cómo lo estamos haciendo. Mira, en la red de diversas formas, pero lo que nunca hemos perdido es la relación con el entorno, porque lo interesante de los centros comunitarios es que hay una gran parte del equipo de los centros comunitarios que viven en el territorio. Entonces eso hace una gran diferencia, porque en el fondo las educadoras son parte de la comunidad, ¿ya? Una gran parte de ellas, no todas, no el equipo al 100%, ¿ya? Pero en los centros, como te digo, la mayoría o una gran parte del equipo son parte de las comunidades. Es así, por ejemplo, que en el caso de Peñalolén, la Salacuna Tripallanto, por ejemplo, está a cargo de una olla común, y ellas están a cargo ellas. La sala cuna está usándose como un centro donde se cocinan los alimentos, donde la gente va a buscar los alimentos. En el caso de la Victoria, son parte de una olla común, están funcionando en un local comunitario, no en el mismo jardín, el jardín es bien pequeñito, y ellas son parte de la organización de la olla común. En el caso del Belén el Cobre, por ejemplo, nosotros hemos sido parte aportativa a las ollas comunes. Entonces, por ejemplo, nosotros entregamos estas cajas de la Junaed, y hay apoderados que las han donado, entonces nosotros las entregamos a las ollas comunes. Entonces mantenemos en este tiempo lo que nosotros hemos hecho es mantener el vínculo con la comunidad, con las familias, ¿ya? También lo que hacemos es decirle a las familias y derivarlas a los lugares donde están estas ollas comunes. Entonces, también al inicio hicimos campañas, por ejemplo, de prevención del contagio del COVID, con perifoneo, con carteles, con lienzos. Entonces, cada comunidad, cada jardín ha definido sus acciones de acuerdo a su situación, ¿cierto? Y a las posibilidades que también tiene. Lo que sí, ningún centro ha perdido este vínculo con la comunidad. La otra pregunta, no me acuerdo. No te escucho. Me había quedado. El cómo trabajas el adultocentrismo en tu práctica como educadora. Yo creo que ese es un desafío permanente, ya, para ser bien honesta y no pecar es un desafío permanente. Eh, los mismos currículum que tenemos a nosotros nos proponen ese desafío, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el currículum de Montessori, los niños autogestionan sus propias actividades, ellos o sea, autodeterminan sus actividades. En el caso, por ejemplo, de la propuesta de educación en derechos humanos, que se crea en Amnistía Internacional, bajo el lema "para que nunca más en Chile", los niños y las niñas entregan un diagnóstico a la educadora, y la educadora, mediante ese diagnóstico, es que planifica, desarrolla su planificación, ¿ya? ¿Cómo participan los niños en la planificación? Bueno, proponen diferentes actividades, proponen materiales con los cuales quieren trabajar y lugares de trabajo. Pero es un gran desafío permanente, o sea, eso es constante. También siempre estar pensando que el centro son los niños y las niñas. Normalmente existen espacios de diálogos, se hacen círculos de apertura con los niños y las niñas, donde se dispone para el día lo que se va a hacer, cómo venimos dispuestos.
y eso, pero en realidad el tema es un desafío constante y permanente porque uno también cae normalmente en el vicio de decidir qué es lo que es mejor para los niños y las niñas. Y pierde a veces la manera o el centro de entregar las posibilidades que los niños tengan para verdaderamente determinar. Eh, eso, eso. Genial, Y Isla. no Había sé, otra pregunta. La última tiene que ver con, los desafíos parece que eran. claro, como los desafíos, ¿qué desafíos tiene la educación popular y comunitaria en este momento? O sea, yo creo que el desafío de una propuesta comunitaria es justamente mantener el vínculo, por supuesto, y las oportunidades que la comunidad requiere en conjunto con la comunidad. O sea, yo creo que hay que perder el tema este asistencialista de que no, pobrecito, yo te voy a ayudar, sino cómo en conjunto levantamos experiencias, ¿cierto? La olla común se levanta en conjunto. No voy a venir yo a entregar, ¿cierto? Lo que a mí me sobra, o lo que a mí me quedó. Entonces son expresiones de mantener y visibilizar también a los niños y a las niñas, porque normalmente lo que se hace son acciones que están fundamentadas en los adultos. Por ejemplo, el caso de los centros comunitarios es que nosotros hemos ido también entregando kits de pedagógico a los niños y a las niñas, con materiales, con juegos, con algunas ofertas, ¿cierto? Que nosotros hemos propuesto también de los mismos diagnósticos, porque la red ha mantenido la atención a los niños y a las niñas eh, virtual. Ya hoy día la mayoría de los centros está relacionándose y entregando la atención a los niños pedagógicamente virtual, a través de talleres, cuentacuentos, actividades de arte, de música, y para eso hemos tenido que dotar también a los niños de algunos materiales que se requiere para las acciones. Así es que eso, yo creo que el desafío es ese y principalmente visibilizar a los niños y a las niñas. Eso. Muchas gracias, Hilda. Quedaron súper claras las preguntas. Vale, te repito, si quieres, ahora las preguntas para que tú nos puedas compartir tus respuestas, no solo desde tu experiencia en el pequeño mundo organizado, en mi pequeño mundo organizado, sino también actualmente. El cómo se afronta desde la educación popular y comunitaria este contexto de pandemia. Voy a partir por ahí. Ya, contarles que actualmente, bueno, como les decía, ya no participo en mi pequeño mundo, ahora estoy en Pucón y trabajo en un jardín BTF, vía transferencia entre el Magisterio de la Araucanía, Fundación Magisterio de la Araucanía y JUNS. Y ahora estoy en un jardín más tradicional, que también trabaja con lineamientos Montessori, ya que se abrió hace poco, en 2016, y bueno, que tiene un currículum, un proyecto educativo centrado en la persona, ya para contextualizar un poquito. ¿Cómo se enfrenta este desafío desde la educación popular? Yo creo, bueno, como les digo, un jardín más tradicional, pero como les digo, o sea, como yo creo, el sello de educación popular, de educación comunitaria, lo van poniendo las personas que allí trabajan, ¿cierto? Y cómo se trabaja con esa comunidad educativa, con las familias, con los vecinos, con las redes que hay cerca, etc. Yo creo que, o sea, nosotras cómo lo estamos enfrentando en realidad es que cada equipo tenga comunicación directa con sus familias, ¿ya? Uno a uno. Nosotros estamos, lo que hacemos ahora, porque en estos sectores la gente no siempre es del territorio. Ya nosotras trabajamos, por ejemplo, 19 personas en este jardín y hay unas de Curarrehue, otras de Villarricas, estamos todas repartidas aquí por las distintas comunas. Entonces lo que estamos haciendo nosotras es utilizar mucho los llamados telefónicos para consultarle a cada familia cuál es su situación en todo ámbito, ya económico,
cómo están las familias en el tema emocional, cómo lo están pasando los niños. Hay niños que son hijos únicos, hay niños que son 3, 4, que los mayores están en el colegio, que los papás siguen trabajando, que los niños tienen tareas, que no tienen tiempo, que los papás están agobiados, que los niños están peleando, que quizás, claro, no solamente el tema económico es el que está mal, gracias a Dios nuestras familias dentro de todo han mantenido trabajo, han mantenido sueldo, pero claro, emocionalmente han necesitado harto apoyo, ¿ya? Entonces nosotros hemos tratado de ir abarcando esas necesidades según lo que ellos nos van solicitando, ¿ya? Según la realidad de cada una de las familias y de cada nivel. Nosotros atendemos los 4 niveles, sala cuna menor, sala cuna mayor, medio menor y medio mayor. Entonces, más que nada eso, responder a las necesidades de cada familia. Estamos tratando de hacer diagnósticos cada dos semanas telefónicos para ver cuáles son los nuevos requerimientos, porque va cambiando todo. Yo creo que nosotros mismos lo estamos viviendo así, cada día es distinto al otro, cada vez nos vamos sintiendo de distintas formas, las cosas están cambiando. El mismo tema de cómo lo están enfrentando los niños, esto del encierro. Aquí al menos hay mucha área verde, hay muchos espacios libres donde los niños igual pueden salir dentro de todo, pero sí, ya después de 5 meses está pasando la cuenta el tema de no verse, sus compañeros, de sí extrañan al jardín. Entonces estamos usando también estas plataformas tecnológicas para encontrarnos, para conversar, para jugar, mantener esta cercanía con los niños, invitarlos también con las cosas más cercanas de la casa, con materiales súper accesibles, a inventar juegos y darle las herramientas también a las familias para que jueguen, para que aprendan también a jugar, eh, y darles, no sé, las técnicas, las ideas que de repente no, algunos apoderados dicen, no sé qué hacer, no sé cómo, cómo entretenerlo, entonces ir ayudándolos con eso, ya que los niños no pierdan esto de jugar aunque estén en sus casas, de, de mantenerse activos, ya, eso. ¿Y qué desafíos para ti como educadora popular en este contexto, trabajando en este espacio, ves más concretamente? Y además, te aprovecho de preguntar la otra, ¿cómo trabajas, o más bien, sí, cómo trabaja el adultocentrismo en tu práctica como educadora? Te respondo la del adultocentrismo primero, porque o sea, también me quedo dando vueltas, porque como decía Hilda, yo creo que ese es un desafío constante, es una reflexión de nuestra práctica que no se puede perder, que está ahí constantemente, porque, claro, nosotros sabemos que tenemos que responder a las necesidades de los niños, ¿cierto? Que resguardar su integridad, su emocionalidad, pero en el día a día lo innato es el adultocentrismo. Eso creo que es un desafío y es complejo. Es complejo también si se suma cuando uno está en sala, quizás ahora a través de estas plataformas es un poco más fácil tenerlo en cuenta, porque uno tiene un poco más de tiempo para planificar, para llevar a cabo algunas actividades, pero en el día a día, sumándole la cantidad de niños, sumándole la cantidad de horas, sumándole los bueno, esto de organizar las jornadas, ¿cierto? Que hay que tener periodos para cada cosa, que no siempre está el personal necesario. A veces uno cuesta resguardar esa integridad, esa emocionalidad de los niños y niños. Cada uno, ustedes saben, es un mundo distinto, cada uno está pasando por algo distinto. Entonces responder a esa necesidad como ese niño lo necesita a veces es complejo y uno cae en este adultocentrismo de poner la norma desde donde yo lo necesito más, desde donde este niño está necesitando mi contención como adulta. Ya, por eso yo creo que es un constante desafío y que hay que estar reflexionándolo diariamente con tu equipo de sala, si tú trabajas en un jardín tradicional con tus educadoras, con las familias también,
ir trabajando este concepto de adultocentrismo, de cómo nosotros abordamos el desarrollo de los niños desde esta integralidad, ya cómo logramos ver la necesidad de lo que ellos quieren o cómo se están expresando y por qué se están expresando, así que nos están queriendo decir, cómo nosotros llegamos a ello. Y es una construcción que yo creo que nadie tiene la respuesta concreta, es una construcción que se va dando dependiendo de los niños, dependiendo del contexto, dependiendo de los casos particulares. Entonces que es una reflexión que tiene que estar ahí constante y en todo contexto. Y respecto al desafío que tiene la educación popular, ahora sigue siendo la pregunta como dentro del contexto de pandemia, ¿verdad? Claro, como en el contexto de pandemia y en este momento ya más actual, más presente. Yo creo que el desafío es tomar esta nueva realidad que estamos viviendo, que nos hizo también preguntarnos qué es lo esencial. ¿Qué es lo esencial sobre todo desde nuestro rol de educadores? Ya para seguir el tiempo que estemos con esta educación a distancia o con estas intervenciones a distancia, ya para cuando después se vuelva de una forma presencial, que nos hizo darnos cuenta que, claro, lo esencial es proteger la emocionalidad de los niños, contener también a las familias también, o conocernos nosotros como educadores como una red, que es muy importante para las familias. Las familias sí nos consideran como el apoyo, un apoyo, alguien al que pueden acudir, ¿ya? Y que tenemos que estar atentos también, que somos una red que puede contactar con otras redes, que uno puede y tiene que, es nuestro deber también estar ahí dando como un consejo o derivando en caso de ser necesario, o tomar algún tema particular y darle un tiempito extra a alguna familia que lo necesite. Nuestro rol de observadoras, y que en este contexto también no es solamente presencial, sino que observadoras también a través de la escucha, de lo que está pasando, a través de cómo vamos viendo a los niños desde este contexto, a través de las pantallas, ya que nos están enseñando otras habilidades también que nosotras tenemos y que podemos responder. Muchas gracias, Vale. Quedaron muy claras las preguntas. José, es tu turno en responder las preguntas. Partir por cómo se afronta, según tu perspectiva, desde la educación popular y comunitaria este contexto de pandemia, si quieres vincularlo inmediatamente al tema de los desafíos actuales y luego al cómo tú trabajas el tema del adultocentrismo en tu práctica como educador. Tienes que poner tu micrófono, no se te escuchó nada. Ahora sí, Ahora, ahora sí. ahora sí, Ya. pues. Gracias, me había inspirado. Se perdieron la mejor parte. Compañero, lo veía inspirado hablando, no lo podía escuchar. Sí, está que me ponía a llorar ya. Ya, cómo se afronta la educación popular y la pandemia. Desde nuestro caso ha sido difícil porque, como dijimos anteriormente, nuestra propuesta educativa no es tan sistematizable porque ocurrió así como solamente a través de los encuentros. Nuestro momento educativo es en el encuentro mismo cuando surgen las necesidades de los niños y las niñas en medio del juego, en medio de quizás del crear una canción, en medio de algún conflicto. Entonces, para nosotros ha sido difícil y también ha sido difícil ligándolo con lo que decía la Hilda igual, respecto a que vivir en el territorio es una potencia súper importante. Por ejemplo, nosotros, o al menos yo, vivo como a 1 hora y media del lugar en donde hacemos los talleres, entonces no, pues cuesta mucho. Y aparte, más allá del contexto de pandemia, nosotros por no vivir ahí también mucho tiempo nos han desacreditado, como, no, pues y aquí hay gente que viene a ocupar este espacio y hay gente que no es ni de acá, entonces es súper complicado eso. Pero al menos ahora desde nuestra educación que hemos tenido con los chiquillos hemos mantenido contacto como por internet, como de la misma forma que lo hemos hecho cuando nos juntamos allá, como muy desde el cotidiano, muy desde lo que pasa en el día, desde la sinceridad, como que en realidad
nuestro proceso educativo, nuestro movimiento educativo ha sido más una alianza que otra cosa. Entonces, a partir de esa alianza entre los cabros y las cabras y nosotros y nosotras, ha sido súper interesante ver cómo se puede dar ese momento educativo. Entonces, esa atención profunda no ocurre como por las notas, sino que como por la simbiosis que ocurre en ese espacio mismo. Bueno, y por otra parte, con alguna gente del colectivo también creemos que en este momento de pandemia es súper importante también ahondar respecto a como las pedagogías de la muerte, cómo el discurso de la muerte se ha puesto a plantear de manera profunda en los medios de información, de comunicación, pero que en realidad es solamente una anécdota. Pero lo desea mostrar como una anécdota porque en realidad la muerte también, como decía una compañera anteriormente, la Valentina creo que dijo eso, que en este momento uno se cuestiona lo verdaderamente significativo y lo insignificante de la vida, porque la muerte está ocupando un espacio súper importante en este momento a nivel planetario. Entonces, cuando decidimos ahondar en temáticas de la muerte, también nos estamos cuestionando qué es lo verdaderamente significativo para la vida. Entonces, por lo mismo, al menos el desafío que nos ha dado vuelta como colectivo y también como un grupo de autoformación en el que estamos ahora también, que se levantó desde el colectivo, que se llama Combustibles Educativos, ahora estamos trabajando también el tema de la pedagogía de la muerte, porque es importante también dejarlo no como un tema tabú, sino que como un tema a profundizar, como un tema que abre muchas posibilidades sobre el cuestionamiento de la vida misma, que al fin y al cabo esa es nuestra propuesta educativa, como una pedagogía de la vida, al fin y al cabo, que no tiene que ver con ciertas temáticas específicas a aprobar en un currículum. ¿Cuál era la otra pregunta? El tema del adultocentrismo. ¿Cómo trabajas tú el adultocentrismo en tu ser educador? Bueno, el tema del adultocentrismo para nosotros fue una cuestión primordial. Pues, al principio, cuando partimos con la idea del colectivo y dijimos, ya ahora tenemos que relacionarnos de una manera súper sincera, de una manera súper horizontal, de una manera súper de escucha con los niños y las niñas, aún lo creo yo así, pero también siento que hay ciertos límites también, que es súper importante también aprender a poner límites en torno a lo que es el adultocentrismo, y límites con uno y también límites con los niños y las niñas, porque al fin y al cabo también, por más que uno diga, no, si yo estoy en contra del adultocentrismo, de todas formas los cabros y las cabras te van a seguir viendo como un adulto. Entonces, en ese sentido, uno tiene que buscar otro tipo de estrategias para poder generar una relación lo más inclinada posible a la horizontal. Yo creo que eso es lo que uno siempre busca, pero al principio cuando nosotros partimos, no, horizontalidad 100% y todo, pero al fin y al cabo no se puede tanto eso porque también es importante en un punto no mostrar autoridad, sino que mostrar como una imagen que pueda enseñar de los límites sin caer en el adultocentrismo. Yo creo que ahí también está la delicadeza, cómo uno puede decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no me parece, y no me parece por esto y no es necesario hacerlo de una manera de castigo o enjuiciadora, sino que como un momento de aprendizaje mutuo en una relación que está surgiendo y que tiene una importancia súper profunda, como parte del adultocentrismo es eso, como dejar de creer que el adulto es como la experiencia máxima y que los cabros chicos y las cabras chicas tienen que adherir a tu pensamiento, y si no adhieren a tu pensamiento se están alejando de la idealización de lo que es ser un humano en su totalidad, que el humano en su totalidad vendría siendo como el adulto. Entonces hay una negación de la infancia a partir de eso, hay un silenciamiento de la infancia a partir de eso. Yo creo que al fin y al cabo, como una crítica que se le puede hacer al adultocentrismo, es que nosotras y nosotros como personas adultas, pues vamos a evitar ese espacio de infancia, como no temerle a la ignorancia, como aprender a nombrar las cosas de nuevo una y otra vez, respecto a cada experiencia singular que vaya surgiendo en los espacios educativos, respecto a cada niño y a cada niña con su singularidad que vaya teniendo, y todo eso a través de una escucha atenta y sincera, una escucha atenta, sincera y profunda al fin. Eso. Bacán, compa. Qué potente eso también de lo de la pedagogía de la muerte. Me gustaría primero
saber si hay alguna otra persona que tenga otras preguntas, además de las que ya se han abordado, para hacerle a los invitados. Siéntase libre de abrir su micrófono y preguntar. Yo tengo una pregunta. Como que me gustaría saber también cómo desde sus experiencias y vivencias actualmente están pudiendo como sostener lo que implica lo comunitario, es decir, los vínculos, eh, y también, porque entiendo que lo estuvieron abordando, pero, pero ¿cómo se imaginan un poco esta vuelta? Si han pensado en algo dentro de sus espacios y el cómo eso también se va afectando con otros espacios, con otras redes que siento que también se han abierto mucho. Ahí las compañeras también decían la importancia de seguir manteniendo como la red. No sé, me gustaría decir, no sé si es una pregunta, es como una reflexión que me gustaría también saber sus sentimentales en torno a aquello. Mira, yo me tengo que ir en unos minutitos, así es que solamente decirles, darles las gracias por esta invitación, esta oportunidad. Creo que son espacios y me imagino un retorno con más espacios como estos al interior de las comunidades educativas y con la comunidad en sí, con los vecinos, con las organizaciones sociales. Bueno, nosotros seguimos participando de todas maneras en las organizaciones, la red de infancia ha funcionado, la comisión mixta y todas las organizaciones también por esta vía. Pero yo creo que se debe mantener la reflexión y justamente por lo que apuntaban, por lo menos yo creo los dos compañeros, tanto Valentina como, no, tienes el nombre como de Sofía, pero creo que los dos compañeros anteriores, la compañera y el compañero, apuntan a cómo nosotros tenemos que ir cambiando o en el fondo practicando en lo que realmente hay, ya sabemos como teoría. El tema es la práctica. Ese es el desafío. Porque cuando yo veo que hay un desconfinamiento, ¿cierto? Y toda la gente corre al mall, yo me tengo que preguntar, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte de la educación ahí? ¿Cómo no estamos pensando el mundo? Porque en un momento uno dice, pucha, mira, va a ser distinto, es que va a ser diferente, pero estamos pensando en otro. Siempre yo me admiro mucho porque a veces veo algunas entrevistas y dicen, no, es que mira, anda tanta gente en la calle. Oye, pero si ella anda en la calle, mire si hay tanta gente en esta cola y ella es parte de esa cola. Entonces yo creo que tenemos que empezar a mirarnos nosotros, como decía la compañera, y hacer esa práctica. Mientras eso no pase, mientras yo espero que el otro cambie y que el otro haga cierto este proceso de transformación, estamos mal. O sea, yo tengo que dar los primeros pasos, yo. Entonces, la primera parte de este medio ambiente que tanto queremos soy yo. Y desde mi parte todo lo otro. Entonces creo que eso yo me imagino eso, yo me imagino que tengo que hacerlo desde mi puesto de poder que tengo, eh, eh, tengo que provocar estos espacios de reflexión de cómo estamos planteándolo, cómo nos planteamos, no sé, en mi caso, la pérdida de un familiar. Yo tuve con COVID también. Entonces, yo tengo que plantearme yo la vida y provocar en los demás, ¿cierto?, la reflexión con los niños, con las familias. Creo yo que ahí todos los actores tienen que aportar en esto. Entonces, hoy día yo no puedo dejar pasar
con los niños, con las niñas, con la familia, las situaciones de contingencia que se están viviendo. Ya estamos enfrente a un paro de camioneros, ¿cierto? Estamos con una situación delicada y complicada desde hace mucho tiempo con el pueblo mapuche. Entonces a mí no me puede pasar nada con las situaciones que van pasando. Y eso es parte de mi currículum, es parte de lo que estoy haciendo. Y cuando yo entienda eso, cuando eso ya realmente lo lleve a la práctica, yo creo que van a haber pequeños cambios. Si no, no va a pasar nada. Van a ver, Chile va a despertar y se va a volver a dormir de nuevo. Tengo que decir qué estoy haciendo yo hoy día para el proceso constituyente con la comunidad que yo estoy dirigiendo. O sea, yo no puedo vivir en cuadritos, como cuando la televisión se parte en cuadritos. No, es un todo. Entonces, yo como educadora, como una persona que está gestionando procesos educativos, tengo que pensar en lo que está pasando en mi país, lo que está pasando en el mundo, como decía el compañero, ¿cierto? Y eso es llevarlo a una práctica, y a una práctica cotidiana. Eso así pienso yo que va a ser la vuelta, con más revuelta. Sí, Hilda, muchas gracias. Yo también creo que con más revuelta. Em, que te vaya muy bien. Gracias por tu tiempo y por compartir este espacio. Salud. No sé si el José o la Vale quieren responder esta pregunta que planteé, pregunta, provocación, no sé, idea, de cómo se imaginan esta como vuelta y en torno a las redes, a los espacios, a las niñas, a las familias, y cómo esta contingencia también se va viendo y que permea también nuestras experiencias de educación, nuestro ser educadora, como si nos puedan contar un poquito más de esas transformaciones que ustedes mismas están viviendo a partir de todo. Yo creo que, bueno, este proceso de pandemia ha sido aprender, reaprender, pensar, repensar y seguir transformando y tratar de buscar las formas. Es como eh, es constante, quizás, y uno quizás se da más cuenta porque está, siento yo por lo menos como más tiempo en la casa, como que no estás con los niños ahí encima, entonces te logras dar más tiempo de reflexión que quizás cuando estás constantemente en sala, en mi caso. Ya, así que ha sido como un proceso eh, de constante aprender, reaprender, pensar, reflexionar sobre estos temas. Y bueno, con el equipo se ha conversado harto sobre esta vuelta, en caso de que los niños vuelvan de forma presencial, cómo sería, y es complejo imaginárselo, ¿ya? Yo creo que, como decía Hilda, lo principal va a ser y abrir un poco desde nuestra experiencia, por lo menos como este jardín, a abrir las instancias para reflexión con las familias, que no se dan tan sistemáticamente, ya de manera presencial. Incluso ahora el diálogo con la familia ha sido mucho más fluido en este contexto, por lo mismo, porque como uno no se encuentra de manera presencial en el hola, chao de cada día, uno se ha ido ahondando y ha ido conociendo realidades que hay niños que están hace mucho tiempo en el jardín y que uno en realidad no conoce, porque el día a día te hace responder al día a día. Eh, los espacios de reflexión son menores. Y yo creo que esa es la invitación, como decía Hilda, a la vuelta y a lo que continúa, es abrir estos espacios de reflexión y de conversación con las familias, con los niños. Ya yo creo que lo principal va a ser después ya qué pasa, cómo se sienten, qué quieren ahora, qué hacemos, qué necesitan, y de ahí volver a plantearse cuál es nuestro rol, cuál va a ser nuestro rol en el jardín infantil, qué queremos nosotras como equipo educativo, qué van a querer las familias, qué van a querer los niños ahora de este espacio, que yo creo que va a ser replantearse todo, para responder realmente a las necesidades, a quizás ahora van a querer construir otras cosas, las familias quizás también van a estar más dispuestas a la participación presencial, a los espacios de conversación, yo creo que nosotras también vamos a tener el desafío de empoderarnos nosotras y a nuestros niños y a nuestras familias de este espacio, de esta comunidad,
de activar también otro tipo de redes, de ir conociendo también. De repente uno tiende a cerrarse en su espacio, en su jardín, ya en lo que uno está construyendo sin conocer de repente los que están al lado o a la experiencia que está cerca, haciendo una cosa completamente distinta, una cosa completamente parecida y que nos podemos ir complementando y podemos ir aprendiendo de eso. Yo creo que eso también va a ser un desafío que hay que tenerlo más en cuenta, de ir activando esas redes que están cerca, ¿ya? De apoyarse y eso, de cuál va a ser nuestro nuevo rol. Qué importante, igual que lo que dice, el apoyarse en esta nueva descubrimiento de cuál va a ser el rol. Creo que todos los contextos son diferentes, entonces también hay mucha incertidumbre que pareciera ser que es mejor darle los espacios de reflexión y que la incertidumbre haga Haga lo suyo, lo sí, suyo también. sí, no va a ser necesario. Muchas gracias, Valentina. José, ¿te gustaría contarnos un poco tus Sí, o sea, reflexiones? también siguiendo lo que decías tú, Pauli, como resaltar la incertidumbre sobre todo, ¿cachai? Como que si bien uno no puede pensar solamente que este tema de la pandemia tiene que ver como con una crisis únicamente como oportunidad, sino que también es una crisis como muy evidente, una crisis planetaria, una crisis que causa daño. Ese daño o esas grietas también nos dejan en esa incertidumbre de la que todos hemos sentido miedo, hemos sentido vaivenes emocionales. Entonces, también pienso que es súper importante darse cuenta de eso, como es importante también preguntarse qué es lo que se viene, pero qué es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora en realidad es la incertidumbre, pero estamos sufriendo una incertidumbre que no es la nuestra, sino que es una incertidumbre que tiene que ver con las lógicas del capital, con los cuerpos mercancía, con la circulación de las mercancías, que siga funcionando, que esto siga, que esto siga. Al fin y al cabo, estamos viendo cómo la vida sigue un funcionamiento de precarización. Entonces, ante eso, lo que funciona detrás de, de esa precarización es una incertidumbre, pero es la incertidumbre del capital. Entonces, ante esta incertidumbre generalizada, hay que hacer un esfuerzo por contrastar la incertidumbre del capital con la incertidumbre de las organizaciones políticas, con la incertidumbre de las organizaciones sociales, con la incertidumbre de quienes queremos subvertir estas condiciones de existencia. Entonces, pienso que lo que estamos atravesando ahora es una incertidumbre de la que tenemos que aprender a hacernos cargo, una incertidumbre que ya no tiene que ser del capital y de quienes lo ejecutan, o de toda esta organización terrorista mundial de las lógicas de la mercancía, sino que tiene que ver como con una ejecución de una incertidumbre que sea de nosotros, para nosotros, y que no sea un riesgo necesariamente. O sea, hay que tomar riesgos para vivenciar la incertidumbre, pero la incertidumbre en la educación también puede representar una posibilidad para dibujar de mejor manera el contraste entre el mundo que negamos y el mundo que queremos. Porque a veces yo digo, ¿qué es lo que se viene? O sea, yo digo, he trabajado todo este tiempo en el colectivo de la resistencia infantil porque quiero que esta cuestión cambie, ¿cachai? Quiero poder contrastar mediante experiencia el mundo fome en el que vivimos. Entonces, decir, aquí hay una posibilidad real de construir una educación completamente distinta. Y siempre se ha trabajado para eso. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Lo que se viene es seguir trabajando con eso, y lo que se viene también es aprovechar esa incertidumbre, apropiarse de la incertidumbre, tomarla como una potencia educativa, que no necesariamente sea algo que nos desespere porque quizás se escapa del currículum o porque quizás se escapa de nuestro objetivo, sino no es algo que se escape, si como dijimos anteriormente, no porque funcione de manera distinta como yo lo esperaba, significa que nada esté pasando. Hay cosas que están pasando igual, quizás no las sabemos nombrar aún, pero hay que aprender a inmiscuirse con esa incertidumbre. Creo que eso es lo importante, como rescatar la incertidumbre para tomar el riesgo y creerse capaz. Pensaba también otro día en una frase que decía un loquito por ahí que era, yo antes de tirarme al abismo tenía mucho miedo, pero cuando me tiré al abismo caí en una camita de pluma.
Entonces, también como que va por ahí, como con ese atrevimiento, como jugársela por la propia incertidumbre al fin y al cabo. Que fuerte igual, como todo, yo creo, las reflexiones que estamos todos atravesando a partir de igual esta situación, que claro, como decís tú, no solo tiene que ver con la pandemia, sino también con una propia construcción, yo creo, de, de cuáles son estas esencialidades en las vidas de cada una y que están claramente transformándose, lo que encontramos significativo o no, y cómo estamos pudiendo también como sobrellevar la existencia, habiendo esta incertidumbre que, como decís tú, igual se contrasta entre la del capital, de que hay incertidumbre total, pero pareciera que hay cosas que siguen así muy estáticas, pero por otra parte, en las organizaciones, en los territorios, hay muchas cosas pasando y sí se están transformando, y creo que lo importante es poder encontrarnos para poder también compartir las formas que cada una ha encontrado y de esa forma también potenciar, yo creo, las experiencias diversas que están sucediendo en distintos territorios, y que también yo creo que es muy hermoso cómo eso se prende. Se prenden pequeños, no sé, ahí. ¿Hay alguien más que quiera decir algún comentario, que tenga alguna pregunta para los compas? Ya estamos próximos a terminar este encuentro, así que esta sería la oportunidad. Ya, pucha, de verdad no tengo ninguna pregunta porque ya había puesto mis preguntas como en las que se me hicieron, pero muchas gracias por la reflexión, de verdad estuvo muy interesante, así que gracias por todo. Sí, yo también quería dar gracias como por el espacio a los dos invitados, porque como ya se fue la Hilda, muchas gracias por su reflexión, igual me hicieron mucho sentido, así que eso. Sí, muchas gracias también, reiteradas también a José y a Vale. Fue súper loco igual como las cosas fueron sucediendo. A mí me pasó que les pillé a las compas del CRI por Facebook como en marzo, y pude ser parte como del principio de la experiencia de combustibles educativos. Y ahí me quedó como esta idea de este espacio de autoformación y la importancia que eso tiene también para nutrir, como decía el compa, eh, el propio como imaginario pedagógico, que muchas veces está permeado por solo unos enfoques, que son al final los que entrega la academia. Y de qué forma seguir nutriendo con otras experiencias, con saberes y conocimientos que como que no suelen hablarse también dentro de lo formal. Y en ese andar nos pudimos encontrar con las chiquillas en este espacio del electivo, del curso optativo, eh, gestando también un espacio de autoformación donde cada una ya ha generado dos creaciones, hubieron creaciones personales y hubieron creaciones colectivas, y yo en lo personal también estoy muy agradecida del trabajo de todos. Ha sido muy también nutritivo el poder verse, yo creo, cada una generando estos espacios de reflexión, como dice la Vale, ahora quizás con más tiempo, pero al final también con otras cosas sucediendo que nos van provocando el tener que decir, bueno, ¿y qué pienso de esto? ¿Cómo me posiciono? ¿Cuál es mi rol también, como decía Hilda? Y, y esas cositas que de repente llegan después, cuando llegó este momento del conversatorio, fue como, wow, esto sería bacán igual conocer, por ejemplo, a quienes son las compas del CRI, que a mí por lo menos me incentivaron a compartirles la propuesta metodológica del espacio combustibles educativo a las chiquillas, y que desde ahí siento que se generaron también muchos materiales educativos, y eso solamente por estas ganas de querer entregar también de cada una, yo creo, ideas transformadoras de muchas cosas. No sé si alguna quiere referirse al espacio también de autoformación. No sé. Ahí queda abierta la palabra.
Bueno, me gustaría comentar no sé si alguien iba a decir algo, perdón. ¿No? Ah, no. Comentar, bueno, tengo la suerte de conocer las distintas experiencias en que han estado las personas que pusieron hoy. Eh, y bueno, quizás un conversatorio no logra quizás reflejar la cantidad de conocimiento que hay aquí, que hubo hoy día en este espacio, ¿no? Desde la historia de lucha que tienen los jardines, la red de jardines comunitarios, hasta pasando por la experiencia de control de la comunidad, que un poco la Valentina tuvo el desafío de gobernar ahí durante años, con lo difícil que es manejarse con este tema de la participación de la comunidad, que es bonito decirlo, pero es difícil hacerlo. Y también conocer un poco los desafíos metodológicos que nos plantea el colectivo Resistencia Infantil, que también fuera quizá un poco de lo formal, a contrapelo de la institucionalidad, igual nos va planteando nuevas problematizaciones, ¿no? Creo que la educación comunitaria tiene de todo eso, ¿no? Tiene de historias de lucha, tiene de afrontarse, de amalgamarse con la comunidad, y tiene este tema de desafiar las metodologías, de subvertir cotidianamente lo que entendemos por educación. Son tres ingredientes tremendamente importantes. Y creo que hoy día son muy importantes de rescatar, porque si uno mira lo que es la investigación respecto a qué pasa con la escuela después de la pandemia, me tocó revisar un paper donde se hacía una revisión a toda la experiencia internacional de cómo estaba retornando la escuela a la pandemia. Un elemento quizás común en todos los países que se revisaron era que hoy día quizás más que nunca la escuela tiene que ser comunitaria, tiene que volverse o ir tornándose comunitaria, ¿no? Sin la comunidad, sin la participación de la comunidad en no solo definir qué medidas sanitarias son las adecuadas, también definir qué currículum es el adecuado, y además cómo también la escuela se transforma en un espacio de contención de las relaciones, afectivo, social, de todo tipo, digamos. Es la única forma hoy día de afrontar este nuevo periodo que nos viene, ¿no? Así que también quizás este es un ramo optativo dentro de la carrera, pero debe ser un tema cada vez más transversal en la formación de los educadores, este tema del desafío que implica lo comunitario hoy día en la educación. Así que eso, ¿no? Comentar eso y agradecerles, ¿no? Por haber estado acá. Yo igual quería decir algo, también quería agradecerle por esta instancia, pues como muy bacán que se sigan dando estos espacios de resistencia también dentro de la universidad. También para mí es importante y bacán y como, no sé si emocionante, quizás muy exagerado, pero para mí es súper bacán también estar con los compas de mi pequeño mundo organizado también, porque ahí fue como mi primera experiencia de educación popular que yo tuve en mi vida. No cachaba nada, estaba puro ahí tratando de ponerle empeño, pero me costaba caleta, y hasta que al final, ahora yo estoy con mi experiencia educativa, los compas de mi pequeño mundo organizado también levantaron algo importante y estamos acá en este conversatorio después de como muchos años. Entonces igual es bacán saber de que hay gente comprometida, hay gente que sí genera repercusiones en otros espacios, como mi pequeño mundo organizado. Yo creo que si yo no hubiera conocido eso, el colectivo Resistencia Infantil quizás tampoco se hubiera generado, porque fue como algo que me motivó mucho a poder lograr esa instancia. Entonces, saber de que hay gente comprometida, que a pesar de los años siguen pasando, nosotros también seguimos dando cara en torno a los distintos ámbitos educativos que se están logrando. Así que muy bacán la instancia, que se haga en la universidad, que se haga en la calle, que se haga en todos lados, pero que se mantengan estas instancias de diálogo crítico en torno a los modos de educar, pues que ya no exista más esa educación domesticadora, y que antes que el cuerpo mercancía, que el cuerpo experiencia sea lo primordial. Y muchas gracias a todas las personas que asistieron también al conversatorio, así que eso, muy agradecido y muy bacán.
Y igual, José, aportar también eso de, bueno, sí, eso, bueno, yo creo que para, si estuvimos en mi pequeño mundo, para todos fue una mansa experiencia, no hay otra forma de decirlo. A todos, bueno, a mí como educadora fue mi escuela en realidad, la escuela ya de salir de lo teórico, irse directo a la práctica y ir ahí viendo, porque como me hace mucho sentido lo que decís tú, que al principio es, uno llega nomás, tenés las ganas, tú vas nomás, entonces en ese momento uno tiene ganas y va a ir participando y como yo decía, de repente uno va respondiendo a lo que sale, a lo que pasa diariamente. Tú respondes y yo creo que a todos nos pasa eso cuando llegamos a cualquier lugar. Y el desafío es ese, porque a través de la reflexión uno vaya diciendo ya, es como que es como una invitación también a ti que estás participando, a mí que estoy participando ahora en un lugar más institucional, a las chiquillas que se van a ir integrando, que es como cuando algo les llame la atención, no dejarla ahí, que de repente uno tiende a hacer eso, así como, pucha, pasó esto, ya, pero no importa, sigamos con... No, eso hay que darle una vuelta. Entonces, no sé, hubo un conflicto, por ejemplo, por alguna razón, que no quede ahí. Ya se conversa, se reflexiona en torno a esto y por qué pasó y cómo lo vamos mejorando. Y de ahí van construyendo de a poquito hasta llegar a un objetivo y planteándose qué realmente queremos, qué estamos haciendo. Porque claro, tenemos las ganas, pero ¿qué? ¿A dónde vamos? Que yo creo que es una pregunta que uno se tiene que ir generando diario, cada cierto tiempo, y diciendo, porque también los objetivos van cambiando, y van cambiando súper rápido. De repente en una semana uno quiere esto, y en esa misma semana se da cuenta que lo que queremos no está respondiendo a lo que se necesita, entonces tenemos que responder a otra cosa, y, y así, es constante. Entonces, como ir constantemente, estar conversando con tu comunidad, con las personas que están participando en este espacio, como qué queremos hacer ahora y qué estamos necesitando, y tratemos de proyectar y llegar a abarcar esa necesidad y cuáles van a ser a largo plazo, y eso es la reflexión y la conversación constante. Oye, agradecer mucho al Juan por invitarme por esta instancia, hace mucho que no participaba así en un conversatorio, así que feliz y dispuesta para próximos, ¿no? Para conversar con alguna de las chiquillas o conocer experiencias que ustedes también estén participando. Súper importante igual seguir aprendiendo y conociendo cosas que yo creo que ahora están haciendo muchas experiencias súper distintas también, como la del José, yo no conozco en lo que él participa, así que sería súper interesante también conocer. Sí, podrían escribir quizás que los Facebook acá en el chat antes de que se cierre para poder agregarse a los fanpage y esas cosas. Ya, A ver, ¿dónde está el chat? Aquí. Aquí Hila también nos había dejado un comentario de que nos recomienda la pedagogía de la ternura de Kusinovich. Claro, que aborda también el tema de la muerte en situaciones de emergencia y caos. Ya, ahora sí que nos encontramos al final de este encuentro, que ha sido muy nutritivo, por lo menos para mí, también espero que para todas y todos quienes están aquí presentes, disponiendo de su tiempo y energía, muchas gracias. Si no hay nada más que decir, lo estaríamos cerrando, nos estaríamos despidiendo. ¿Todo bien? Gracias. Gracias, Todo Valentina. bien, Un muchas abrazo. gracias, muchas Abrazo, gracias. José. Oye, José, te Bacán, tengo un bacán, Juan, libro, que es bacán. tuyo. Cariños, cariños. ¿Cuál? Este ¿El libro es de Walter tuyo. Juan Te o lo tengo que no? Ahí agradecer. muéstralo. El El de Simón de... Rodríguez. Sí, buena, buena que lo tengáis. Es tuyo. Sí, Pero Valentina ya, no tengo nada. ya, bacán. Un abrazo, Muchos Valentino. cariños. Saluda a Cristian. igual, gracias Tu Juan, ahí guaguita. vamos a estar Un beso. conversando, gracias. Cariño al Diego, Chao a a todas, todos Muchos por allá. chiquillas. cariños. Chao Que a estén Chao todos. a bien. todos. Luna. Gracias, Chao, chao, cariños. Gracias a todas. gracias. Chao. Ahí, voy a subir el video y va a estar ahí publicado. Ya, Vale, bacán. vale, vale. Gracias. Gracias. Chao, Nos Cariños, que vemos. estén gracias. bien. Cuídense. Chao. Mucha salud, Chao, cariños. gracias. Ya, profe. Creo que quedamos Chao. solos. Chao, profe.